Hola, mi nombre es Solar Giovanni Martínez Uribe y mi proyecto se llama Uso de herramientas tecnológicas para el cálculo de platos teóricos de torres de absorción. En primera instancia tenemos que abordar el tema de absorción, cuyo proceso tiene que ver con el contacto de dos fases, la fase gas y la fase líquida. De aquí que un soluto A que está disuelto en la fase gas se debe de absorber hacia una fase líquida. Este proceso conlleva a una difusión molecular turbulenta en la cual se difunde el soluto A hacia la fase líquida. Pero es importante destacar que tanto el gas como el líquido portador, según sea el caso, no se difunden en la fase contraria. El proceso inverso también se le conoce como arrastre y es donde un soluto A disuelto en una fase líquida pasa a una fase gaseosa y, como lo mencionamos anteriormente, no se difunden entre sí. De aquí que tenemos que comentar los equipos de proceso en los cuales se lleva la absorción. Generalmente tenemos dos configuraciones, la empacada y la de platos. La que nosotros vamos a explicar aquí y vamos a abordar va a ser la de platos. ¿Y qué es una configuración de platos para una torre de absorción? Esto se refiere al número de etapas necesarias que se necesitan entrar en contacto la fase gas con la fase líquida para que se lleve a cabo la separación, en este caso, como dijimos, del gas portador hacia el líquido. Uno de los procesos o los métodos más utilizados para el cálculo de estos platos teóricos es el método de McCabe-Thiele. Cabe destacar que este es gráfico, y es por ello que el propósito de este proyecto es llevar ese proceso de gráfico a analítico, y así poder calcular de manera más eficiente y concisa el número de platos teóricos. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir para modelar una torre de platos? Bien, tenemos este diagrama, el cual nos explica más o menos una configuración de un plato teórico, ¿sí? Lo que es importante destacar son las corrientes del líquido de entrada y el gas de entrada, por arriba el del líquido y por abajo el del gas. Obviamente de aquí que el gas llega a salir por arriba del soluto que queremos disolver, y obviamente la salida del líquido, que es por debajo, enriquecido del soluto que nosotros quisimos disolver. También es importante que para modelar este proceso tenemos que basarnos en estas cuatro consideraciones que tenemos aquí. Presión y temperatura constantes, gases y soluciones ideales, soluciones diluidas, que generalmente son menores del 1%, pero eso sí, simplemente por practicidad para la línea de operación, que ya hablaremos más adelante. Entonces, aún siendo soluciones concentradas, también se puede utilizar si se maneja de la manera adecuada. De aquí que las concentraciones de cada plato que entran y salen a lo largo de las etapas están en su condición de equilibrio. Eso es muy importante a la hora de graficar los platos en el método de McCabe-Thiele. Entonces, para el modelo nosotros tenemos que hacer un balance total de masa, que son las entradas y las salidas, como todo balance de masa. De aquí que su fracción mol, que corresponde a cada uno de los flujos, nos da un balance del componente A, como vemos aquí. Pero si nosotros lo hacemos en términos de relaciones molares, nos queda igual, pero con una simbología diferente. Pero nosotros tenemos que destacar que las relaciones molares son importantes y están definidas como la relación del soluto A sobre su componente portador, ya sea un gas o sea líquido portador, ¿sí? De aquí que nos damos cuenta que si resolvemos para la fracción de salida del gas, tenemos una ecuación de la línea recta, que se conoce como la línea de operación, misma que tiene un dominio que viene de una fracción del gas más concentrada, que es donde entra, hasta la de salida, que es la que tenemos al tope de la columna. De la misma manera tenemos para la fracción del líquido, que entra con la menor concentración y sale con la mayor concentración. Esas condiciones van a ser con las que vamos a trabajar. Aquí más adelante tenemos la relación para la línea de operación
pero en fracciones mol, que también es importante conocer porque dependiendo de la practicidad y del problema podemos simplificarlo. Entonces, ¿cuál va a ser lo más importante a la hora de resolver un problema acerca de los platos teóricos de una torre de absorción? Primero tenemos que graficar el equilibrio y la línea de operación. La línea de operación con la ecuación que ya manejamos y el equilibrio con los datos experimentales que nos provienen. De ahí que empezando por la concentración más baja del líquido, vamos a comenzar a trazar líneas verticales y horizontales según sea el caso. En este caso que es absorción, primero empezamos por una vertical con la concentración más baja hacia el equilibrio. De ahí que del equilibrio una horizontal hacia la línea de operación. Y así a lo largo de toda la línea de operación hasta terminándola y lograr ya sea platos completos o platos fraccionados. Es más común que tengamos platos fraccionados. Es por eso que para calcular ese plato fraccionado que llegue antes de terminarse la línea de operación, tenemos que utilizar esta relación, que es la distancia que hay de A a C, que viene perpendicularmente de la última concentración de la línea de operación, y de A a B, que es la distancia de la línea de operación final hasta el equilibrio. Ahora, para ejemplificar el cálculo de los platos teóricos, vamos a trabajar con dos problemas, que son casos generales. Uno para calcular los platos teóricos bajo condiciones específicas, logrando que los platos teóricos sean completos, y para el cálculo de platos teóricos y platos reales con la eficiencia de Murphy. Aquí tenemos el primer problema. Pues podemos pausar el video para poderlo leer completo y analizarlo. Y por practicidad vamos a continuar. La solución la tenemos en esta hoja de Excel. Como mencionamos, primero se necesitan graficar la línea de operación y la curva de equilibrio. Como vemos, tenemos aquí los datos de equilibrio que teníamos en el problema y los convertimos a relaciones molares para que sea de forma más conveniente. Obviamente esas relaciones masa que tenemos con sus pesos moleculares y en el otro de la presión parcial hacia la relación molar que nosotros necesitamos para tener la línea de operación lineal. Para la curva de equilibrio va a ser necesario ajustar los datos a un polinomio que convenga mejor la relación para poder trabajar con él. Aquí el que a nosotros nos funcionó es el de grado 6. Aquí se muestra la ecuación y su relación estadística. De aquí que nosotros necesitamos los 6 coeficientes del polinomio para poder trabajar con ellos. Aquí se muestra la fórmula que se utiliza. Depende el grado y depende el número del coeficiente que nosotros estamos utilizando. Bien, aquí tenemos que destacar que conocemos dos concentraciones, la de Ya1 y la de Xa2 correspondientemente. Pero tanto Xa1 como Ya2 no las conocemos. Es por eso que nosotros las vamos a dejar vacías con un valor de referencia, digamos 0.5. Pero la pendiente sí la conocemos y esa debe de mantenerse a lo largo de los dos cálculos que tenemos que hacer para 2 y para 3 platos. De aquí que nosotros tenemos los grupos de cada plato que tiene que ver con el cálculo de cada plato teórico, como lo es aquí Y asterisco 1, f de x asterisco 1 y x asterisco 1, que en este caso es el escalamiento del primer plato, y el siguiente grupo para el escalamiento del segundo plato. En Xa1 siempre va a ser la imagen de Xa1 o de su X inmediata superior, pero en este caso la Y asterisco 1 va a venir de la concentración Xa2 aquí mostrada, y Fxa1 va a ser la relación de la curva de equilibrio y de la línea de operación, que se tienen que igualar en una X determinada, que lo que se lograría es esa línea paralela vertical hacia la curva de equilibrio. Obviamente este tiene que ser 0 para que se cumpla la relación
de x a 1 y así encontrar su raíz. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a graficar los grupos de cada uno de los platos, este primer grupo y este primer grupo, de aquí que tenemos dos platos, de la misma manera que tendríamos que hacer cuando son tres platos. Para de lograr esto, nosotros vamos a utilizar una herramienta de Excel que se llama Solver. Generalmente no viene por defecto, pero si nosotros le ponemos en buscar y le ponemos Solver, nosotros podemos activarla y se va a guardar en la pestaña de datos. Si nosotros nos vamos a datos, vamos a obtener aquí en la parte de análisis la herramienta Solver. Para nosotros utilizar el Solver, nosotros tenemos que establecer un objetivo, como se muestra aquí. El objetivo va a ser dependiendo a nuestra conveniencia. En este caso, m será nuestro objetivo, ya que nosotros queremos que la pendiente sea un valor específico. Por eso aquí le tendríamos que poner valor de la pendiente específica que nosotros queremos mantener. Que continuamos en la parte donde dice cambiando de celda de variables. El cambiado de celda de variables van a ser todas esas variables que van a estar cambiando hasta que se cumplan las condiciones. En este caso va a ser la de x a 1 y la de y a 1, que va a ser un valor para que se ajuste a los datos que nosotros estamos agregando, así como las raíces, que es x a 1 y x a 2. De ahí que va a estar sujeto a restricciones. Dichas restricciones van a ser esas imágenes o funciones como por ejemplo fx asterisco 1, fx asterisco 2, que tienen que ser un valor determinado, que en este caso es 0 para encontrar la raíz. Y de la misma manera y asterisco 3, que es la última concentración, tiene que ser igual a la última concentración de la línea de operación, en este caso y a 1. Para agregar cada una de las condiciones simplemente tenemos que agregar, referenciar la celda, decir a qué va a ser igual y poner la restricción, ya sea un valor o sea una celda, como comentamos anteriormente. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es ponerle en resolver. Si nosotros lo hicimos bien y tiene una solución, nos va a aparecer la ventana de se encontró una solución, se cumplen todas las restricciones. De lo contrario nos aparecería que no encontró una solución y que no se cumplen las restricciones. De esta manera podemos obtener ya sea los dos platos y los tres platos para este primer problema. Si nosotros nos vamos al segundo problema, nosotros tenemos el inciso. Como siempre, podemos pausar el video para analizar los datos. Entonces, vamos a continuar. En la siguiente hoja de Excel tenemos la solución del siguiente problema. Como siempre, tenemos los datos de equilibrio, que obviamente tratados de fracciones molares a relaciones molares, tenemos la línea de operación y la curva de equilibrio. Como lo mencionamos, tienen que ser ajustados a un polinomio para poder calcular la raíz de x. En este caso se ajustó de uno de grado 3 con una relación estadística aquí mostrada. Obtenemos los coeficientes como vimos con la misma fórmula, pero aquí la diferencia ahora que nosotros sí tenemos todas las concentraciones para poder calcular la pendiente de la línea de operación. Para poder obtener los platos vamos a seguir el mismo procedimiento que en el anterior. La única diferencia es que nosotros tenemos que estimar más o menos cuántos platos vamos a tener para tener los grupos de cada plato. En este caso, la respuesta es arriba de 4 platos. Entonces, tendríamos que graficar 4 platos, pero tenemos que agregar el quinto plato para poder calcular el plato fraccionado como ya comentamos. ¿Sí? La relación al final de cuentas para obtener el plato fraccionado es, como dijimos, la distancia que hay de la línea de operación hasta la concentración perpendicular y la distancia que hay del plato de la línea de operación hacia la curva de equilibrio. Esto nos da un resultado de 4.88 platos, que obviamente la ecuación sería 4 platos más la fracción de plato que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros queremos tener los platos reales,
lo único que tenemos que hacer es agregarle la columna X asterisco y R, que tiene que ver con la eficiencia. Aquí nosotros tenemos que agregar la eficiencia y tenemos que hacer la relación que hay entre la distancia del plato real anterior menos la distancia teórica del plato. Aquí lo mostramos, X asterisco 1 y X a 2, en este caso porque es el anterior, porque es la concentración más baja, ¿sí? De ahí que vamos a tenerlo en todos los platos. Y como siempre, para calcular el plato fraccionado, en este caso porque no completa un plato, tenemos la misma ecuación. Tenemos el número de platos y la relación que hay entre las distancias A, B y C.